tema de la unidad en Cristo. Y Pablo sugería que compartiéramos este versículo, este pasaje. He pasado buena parte de la tarde hoy, mientras caminaba, estaba escuchando en varias versiones este pasaje. Todo el capítulo 17 de Juan, del Evangelio de Juan. Voy a leer nada más estos pocos versículos, 3 versículos o 4 versículos, pero en realidad mi sugerencia es que lea usted todo el capítulo cuando tenga tiempo. Es un capítulo sumamente importante. Dice: Jesús ora por todos los creyentes. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Los- yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. De nuevo, todo el capítulo es un capítulo realmente impresionante. Claro, lo había leído muchas veces antes, pero hoy pasé un buen rato mientras, como dije, caminaba en la tarde escuchándolo en inglés, en español, en varias versiones, simplemente para escuchar las diferentes variaciones en diferentes lenguajes, etcétera, y versiones. Pero eh, es importante este pasaje porque este sucede en el contexto de la despedida de Jesús. Despedida que comienza pues una vez que termina la cena del Señor, su cena de despedida con sus 12, y él comienza a hablar y comienza a hablar y comienza a hablar con ellos, y en algún momento se detiene. Y por supuesto, en el capítulo 16, en el último versículo del capítulo 16 dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, anímense, yo he vencido al mundo. Y entonces dice que Jesús, habiendo dicho eso, dirigió la mirada al cielo y oró de esta manera. No es la primera vez que Jesús ora con sus discípulos. Jesús les ha dado lo que conocemos como el Padre Nuestro. ¿No es cierto? Conocemos esa oración. Es un tanto diferente esa oración, porque esa es una oración que Él le ofrece a sus discípulos para que ellos la utilicen con el Padre cuando entren a su lugar secreto y todo eso, ¿no? Cuando ellos se acerquen al trono, pues que encuentren en esas palabras un modelo a seguir. Y es un excelente modelo. Sin embargo, esta oración que algunos conocen o quienes, algunos llaman esta oración una oración más bien sacerdotal, porque Jesús ora. Y Jesús ora en 3 direcciones específicas, y déjeme compartir eso acá rápidamente. Jesús ora en primer lugar por sí mismo. Los primeros versículos de este pasaje de Juan son utilizados por él para orar por él mismo. Dame esa misma gloria que tenía contigo, Padre, porque la hora ya llegó. Es el momento de enfrentar la cruz y ahora vuelvo a ti y todo lo demás. Y entonces Jesús pide por sí mismo. En medio de este pasaje, Jesús ora por los 11 discípulos que van a quedar luego de su partida. Por supuesto, ya conocemos la historia y sabemos que Judas no perseveró con los 12. Pero él pide por los 11 y pide para que sean establecidos y pide para que sean protegidos por parte de Dios, que Dios les proteja del maligno, dice específicamente. Y ora por varias cosas. Jesús invierte varias oraciones ahí.
simplemente pidiendo por aquellos que tú me diste, Señor. Yo no te pido por el mundo, te pido por los que tú me diste, dice Jesús, para que estén bien, para que sean protegidos. Ellos van a ser odiados simple y sencillamente porque, igual que yo, no pertenecen a este mundo, etcétera, etcétera. Jesús pide por todos sus discípulos. Pero por último, Jesús pide por los futuros creyentes, los que van a creer producto de la fe de estos primeros 12. Y bueno, hay varios temas aquí. Podemos pasar un buen rato hablando de todo esto, desempacando todo esto y tratando de amplificarlo más y de encontrar aplicaciones para nuestro día hoy. Pero por cuestión de tiempo, simplemente quiero enfatizar uno de los temas principales de Jesús aquí, en este pasaje, y es el de la unidad. Es un pasaje, como dije, importante porque Jesús está despidiendo. Es el momento, apenas un capítulo adelante, Jesús va a ser aprehendido, va a ser torturado, va a ser juzgado por las autoridades de este mundo y eventualmente va a padecer en la cruz como rescate por el pecado de todos nosotros. Son palabras finales de un Mesías que está despidiéndose de sus discípulos más cercanos, de sus amigos cercanos. Y Jesús dice las siguientes palabras: Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno lo mismo que nosotros. Nosotros podemos ser uno bajo el nombre del Señor, el nombre de Yahweh, el nombre de Jehová o el nombre del Señor Jesús, el nombre de Dios. Es nuestro estandarte y nuestra bandera y lo que nos permite ser uno en este mundo plagado de división, de rencor, de celos y de contiendas y de dificultades entre hermanos y familia, ¿no es cierto? Usted y yo podemos ser uno. Eso en sí mismo es algo por lo que podemos darle gracias a Dios el día de hoy. Hemos expresado aquí, de muchas maneras lo dijimos, entre todos dijimos, damos gracias por esta familia, damos gracias por esta iglesia, damos gracias por ustedes, porque ustedes son creo que era Hilda que decía, esta iglesia, esta familia extendida, ¿no? Gracias a Dios que podemos ser uno bajo su nombre. Su nombre nos unifica, nos trae a un solo lugar juntos. No ruego solo por esto, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que ellos también sean uno. En otras palabras, no es suficiente con que los primeros discípulos sean uno. Es importante de que todo el que cree en su nombre se convierta en parte de esta gran familia de Dios, donde Jesús es el hermano mayor y Él es nuestro Padre. El Señor es nuestro Padre celestial, es nuestro Abba. Algunos piensan que la palabra aramea Abba significa papaito, papacito, ¿verdad? O daddy o algo por el estilo. Francamente, un estudio más profundo de la palabra realmente no significa eso. Es la palabra para papá, es la palabra común, es la palabra de padre, papá. El problema no es eso, no es exactamente que signifique eso, sino que normalmente nadie en aquel tiempo llamaba a Yahweh o a Jehová, le llamaba padre en esos términos tan familiares, tan coloquiales, tan comunes. Este es ¿cómo se llama? El comandante de las huestes celestiales. Este es el creador del universo del que estamos hablando, pero Jesús le llama mi Abba Padre, mi Padre, ¿no? Mi Padre. Entonces, o mi Padre querido, ¿verdad? También es otra manera de decirlo. Pero es importante que Él da en ese sentido un modelo muy importante. Porque
todos somos hechos uno, entonces bajo ese Padre celestial. Y en ese modelo de Jesús de referirse así al Padre que está en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, esa misma idea, ¿no? Eso nos unifica. Usted y yo no estamos huérfanos, somos hijos, hijas del mismo Padre celestial. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Varios niveles de unidad ahí, ¿verdad? Ellos en nosotros, ¿ya? Y yo en ellos y tú en mí. Varios niveles de interacción ahí, de identificación también, donde somos uno, somos hechos uno en Él. Yo en ellos, continúa diciendo, y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Perfección en la unidad es algo que dudo mucho que hayamos alcanzado, por lo menos es algo a lo que aspiramos, pero porque siempre hay razones por las que nos separamos, hay razones por las que hay dificultades unos entre nosotros, ¿no? Unos con otros. Sin embargo, esto es a lo que aspiramos en el Señor, ¿ya? Es una de esas cosas en el reino de Dios que ya es, pero que todavía estamos tratando de procurar. Ya es en el sentido completo porque Jesús lo ha logrado por nosotros. Él nos ha hecho uno. De tal manera, como diría el apóstol Pablo, de que ya no hay entre nosotros murallas de separación y no hay diferencia entre nosotros, hombres o mujeres, grandes o pequeños, adultos o niños, todos somos esclavos o libres, todos somos uno en Él, somos lo mismo en Él. Sin embargo, es algo que todavía, como dije, algo a lo que todavía aspiramos y procuramos lo mejor que podemos en esta tierra. No es fácil lograrlo y probablemente no lo logremos de este lado de la eternidad, pero es algo a lo que aspiramos. Esta perfección en la unidad. Y es importante según Jesús, y con esto quiero concluir, es importante según Jesús que esta unidad a la que aspiramos sea algo importante y siempre presente en nuestras vidas como creyentes, porque es el mejor anuncio al mundo de que Él fue enviado por el Padre. Jesús literalmente dice, así el mundo reconocerá que tú me enviaste y que los has amado a ellos como me has amado a mí. En otras palabras, cuando usted y yo hacemos o caminamos la extramilla para procurar esta perfección en la unidad, lo cual no significa, como ya muchas veces hemos escuchado, no significa que todos pensamos igual o que sentimos exactamente lo mismo. Significa que somos capaces de amarnos en medio de las diferencias y de aceptarnos aun y cuando somos diferentes. Venimos de diferentes países, hablamos el idioma español, pero con diferentes énfasis y ¿cómo se llama? Acentos. Y sin embargo, y verdad, y las culturas de las que venimos todas son un tanto diferentes, particulares. Pero de todas maneras, nos podemos aceptar y amar y recibir y, y darnos la bienvenida el uno al otro. Así que todos estos pasajes, este tema de la unidad es importante para Jesús. En un sentido, sin verdadera unidad no hay tampoco verdadero poder hacia el mundo, ni hay verdadero testimonio de que Él fue enviado, de que Él, el Señor, ha sido enviado como el Salvador del universo, como quien va a reconciliar todas las cosas en sí mismo. No hay verdadero poder si no hay verdadera unidad entre nosotros. Por lo tanto, hermanos y hermanas, en cuanto dependa de nosotros, procuremos la unidad. Abandonemos de manera voluntaria
todo deseo de crítica que es mordaz, que tiende a destruir, que no edifica al hermano o a la hermana. Abandonemos ese primer impulso a pensar mal de la persona que tenemos enfrente. Dejemos a un lado cualquier deseo de causar algún tipo de mal de alguna manera a nuestro prójimo. Aceptemos al prójimo, amémosle a él y a ella como amamos al Padre. Y entonces vamos a hacer un excelente testimonio de quién es Jesús realmente en la tierra y de su poder para salvar al ser humano. Así que mientras tomamos la cena del Señor, eh, recordemos una vez más que el pan representa el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo está integrado por todos y cada uno de los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos creído en el poder del Evangelio para transformación del alma, del ser humano. Así que con eso quiero dejar al pastor Byron para que nos dirija en este tiempo eh, de la cena del Señor que vamos a compartir juntos. Adelante, pastor. Marvin, muchas gracias, hermanos llamados. Gracias por todo. Quiero pensar en la ordenanza de la Santa Cena o la Cena del Señor con una imagen, la imagen de Jesús como nuestro éxodo, como nuestra salvación. Pensar en la última cena o la cena del Señor significaba que Jesús estaba guiando a sus discípulos a un nuevo éxodo de la esclavitud a la salvación. Significaba también que estaba recordando las diferentes fiestas y celebraciones de Jesús en ese momento, siendo las principales como la Pascua, el Pentecostés y en los tabernáculos. Es en medio de la cena pascual que todo esto sucede. Recuerde que la cena pascual conmemoraba la salida de Egipto, de cómo Dios, con brazo fuerte, bendecía y bendijo al pueblo de Israel y lo sacó adelante. Así que era la fiesta donde se ofrecía un cordero perfecto para la remisión de los pecados. Con razón Juan dice, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En los elementos de la Pascua se mencionan en el Antiguo Testamento el pan, el cordero, un agua salada que se pone en la mesa, unas hierbas amargas. El pan sin levadura era el equivalente para el pueblo de la purificación. El cordero de este modo tomó la cena pascual tomó el nombre de esto por el cordero sin defecto que debía ser llevado al templo donde había que matarlo y ofrecer la vida y la sangre a Dios en sacrificio para remisión de los pecados. El agua salada que ponen en la cena pascual es para recordar las lágrimas que se derramaron mientras era esclavo en una tierra ajena. Las hierbas amargas, el objeto era de recordar entonces junto con esa agua, esa amargura que produce el ser esclavo del enemigo. Esa pastita, esa jarrocet, representa la arcilla con que se hacían los ladrillos y la servidumbre con la que el pueblo de Israel estuvo cautivo. Y las 4 copas, como se lee en Éxodo capítulo 6, versos del 6 al 7, hace mención de 4 verbos principales. Se lo voy a leer rapidillo. Dice, yo os sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto, os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con gran justicia, y os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios. Así que las 4 copas en la cena pascual recuerdan el sacaré, el libraré, el redimiré y os tomaré como pueblo. Cuando los discípulos con Jesús estaban en la cena, entendieron eso. Es un símbolo del nuevo pacto que Jesús empieza a iniciar. Es un nuevo éxodo bajo la dirección de Jesús. Es la salvación finalmente ha llegado y se hace latente. Si tiene su Biblia, por favor ábrala o enciéndala, cualquiera sea el modelo que use.
y voy a usar preferiblemente Mateo capítulo 26 y voy a leer de los versículos 26 al 29 para que juntos podamos celebrar la cena del Señor. Mientras lo busca, recuerde que estas copas en la cena pascual recuerdan las promesas de Dios. En la cena pascual, en la Santa Cena, hay espacio para recordar eso, que Dios está con nosotros y que camina con nosotros. Dice Mateo 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo repartió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Por favor, prepare el pan. Si está con alguien más, por favor, pase el pan y compártalo. Por favor, participemos del pan. Incline su rostro y oremos. Jehová Dios, te adoramos y te bendecimos y te damos gracias por tu amor, por tu cuidado y porque día a día, Señor, caminas con nosotros los mortales. Gracias por no olvidarte de nosotros. Gracias por entregar la vida por los que ahora somos, por los que fueron antes de nosotros y por los que serán después de nosotros. Por Jesús lo agradecemos. Amén. En la tradición judía, entre las tantas que se he leído, hay una que me impresiona que tiene que ver con la boda. Durante la boda, cuando el muchacho está listo para pedir la mano de la persona a quien ama o de la novia, como Pablo lo menciona más tarde, o el Apocalipsis también, siendo la iglesia la novia de Jesús, el padre le entrega al hijo una copa y agarra la copa y la llena de vino. Y el padre le entrega esa copa al hijo para que este hijo venga y se le entrega a la prometida, a la novia. Y al agarrar la copa, el caballero le está diciendo a la dama: me das permiso para amarte hasta la muerte y para cuidarte hasta la muerte. Me das permiso para sacrificarme por ti y amarte con todo lo que soy. Es así como el caballero en la boda entrega la copa a la dama. La dama, al recibir la copa y participar de ella, está diciendo: te doy permiso para que me ames, para que me cuides y para que entregues la vida por mí. Y de igual manera, yo te voy a cuidar, te voy a amar y voy a entregar la vida por ti. Esa copa de la redención recuerda lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Dice la Biblia en Mateo 26:27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Por favor, participemos de la copa del amado y recuerdo, hagamos pacto con Dios y amémoslo igual. Incline su rostro, por favor, y oremos. Jehová Dios, nos hemos acercado a ti hoy a la mesa mirando hacia el futuro con gozo y con esperanza en medio de una pandemia y de una incertidumbre mundial, pero con la certeza, Señor, y la confianza de que tú estás en el trono y que no has cambiado, Señor, y que tienes el poder y que tienes la bendición, Señor, y que nos has amado con amor eterno. Señor Dios, hemos tomado de la copa, hemos participado del pan y de la copa, y con esta, Señor, estamos haciendo el símbolo de anunciar no solo tu muerte, sino la resurrección
y la segunda venida de Jesucristo. Y por eso, Señor, te damos gracias. Te rogamos ahora, Padre bueno, que bendigas a tu pueblo, a los que ahora somos de una o de otra forma, Señor, y de los que habrán de ser. Padre bendito, ¿a quién iremos si solo tú tienes las palabras que dan la vida eterna? Hubiera yo desmayado si no supiera que veré la recompensa de Jehová en la tierra de los vivientes. Buen Dios, en tus manos de amor encomendamos nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu hasta el día en que nuestros ojos se cierren o hasta el día, Señor, de tu segunda venida. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, a quien sea la gloria y el imperio por los siglos. Amén. Que a través de este símbolo conmemoremos y recordemos que el rostro de Dios Padre brilla sobre nosotros, que el manto de la paz del Espíritu de Dios sea sobre cada uno de nuestros hombros, y que la paz de Jesús, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre tu ser, sobre mi ser, sobre tu corazón, sobre el mío y sobre nuestros labios, para pregonar a los cuatro vientos la llegada del reino de Dios. Hagamos esto hasta que el Señor venga. Amén.